Gloria al Señor. Bueno, vamos al estudio de los miércoles. Sí, claro. Para que el técnico ponga de a mitad de semana. Gracias por los que nos siguen. Recuerden que todos estos estudios están ahí ya en nuestra filmoteca de Ricky Rosado y se puede edificar si quiere estudiar los evangelios en la manera que lo hemos estudiado. Pues ahí tiene, wow, casi 2 años de estudios bíblicos. Escoja el capítulo que le interese y se puede sincronizar con él. Hoy estamos en el capítulo 17, en verso 20, y la historia dice de la siguiente manera: Jesús está en una confrontación directa con los, ayúdalo, Avi, que está, mira, sin... Estamos viendo la historia de la confrontación del día a día entre Jesús, los fariseos, y Jesús enseñando a los discípulos cercanos y los que le seguían, y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo, mira, los fariseos seguían preguntando lo mismo, ¿verdad? Y él dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. El reino está entre ustedes. ¿Y dónde estaba el reino realmente ubicado? Porque los fariseos habían oído y sentido agudas reprensiones y en su molestia continuaban indagando al Señor a ver si podían encontrar algo para confrontarlo, ¿verdad? Y las enseñanzas que Jesús había estado dando tenían muchas implicaciones de que Él era el Mesías. Y entonces, como Jesús estaba autodescribiéndose como el Mesías, ellos habían visto las manifestaciones de su milagroso poder, pero Él no había cumplido con las expectativas del Mesías que ellos, como fariseos tenían y como escribas, tenían ya enumerado cómo debía ser el Mesías, ¿verdad? Y cómo ellos lo concebían para que se manifestara, porque ellos esperaban un Mesías que los iba a libertar del imperio del yugo romano y de todo aquel maltrato político que habían recibido. Entonces ellos querían un tipo que viniera con un ejército, con una fuerza política, con una capacidad para manifestarse sobre eso. Y entonces las grandes escuelas rabínicas en las que los fariseos habían recibido sus doctrinas o su enseñanza, ellos veían la venida del Mesías como la introducción del reino de Dios. Ellos creían que sería un reino literal que avivaría el poder político judío y por el cual los judíos se librarían del yugo romano y llegarían a ser los amos del mundo. O sea, lo mismo que ellos estaban sufriendo, querían hacérselo ahora pasar a otras naciones, que ya ellos habían estado acostumbrados cuando reinaban a hacer lo mismo. Y ese es el problema de los reinos políticos, que todo el mundo quiere dominar a quién. En el mundo hay como 270 naciones. Cuando usted comienza a analizar la historia de cada nación, es que se desprendió de aquella, que vino otra y la conquistó, y después vino otra y la conquistó. Bueno, nosotros mismos, que llevamos 500 años de historia. Primero eran los indios que estaban aquí, después vinieron ¿quiénes? Los españoles nos tuvieron como 400 años de yugo, después vino y se metió en Estados Unidos por una situación que pasó con Cuba. Eso dice la historia, y en la cosa, Cuba logró su independencia y Puerto Rico se la vendió, España se la vendió a Estados Unidos y se quedó como un territorio estratégicamente en geopolítica y militarmente como algo extraordinario. Y entonces nosotros somos la colonia, creo que una de las colonias más antiguas del mundo, pero todos los países, usted viene a ver, surgieron de otro. El sur de Estados Unidos era de México. Y eso eran batallas y cuando usted viene a analizar, es el yugo sobre el otro. Todos esos países ahora que son de nueva creación, que tienen 15 o 20 años, Pakistán, Atracastán y todos los Kistán, eso, búsquenlo, son como 6 o 7. Eso pertenecía a la Unión Soviética. Y son países de reciente creación. Igual era Ucrania pertenecía a Rusia. Y pues y los países se siguen invadiendo unos a otros. África pasó con eso, Inglaterra tuvo un tiempo, Francia estuvo un tiempo allí, y nada,
Le digo todo esto para que veamos por qué los judíos pensaban igual. La humanidad siempre ha pensado cómo conquistar a quién, cómo tomar dominio de. Y es algo que se repite. Pues esa era la misma idiosincrasia que estaba. Por eso que el reino del Señor no puede ser un reino político. Porque caería en lo mismo. Entonces, como es universal, es un reino que trabaja en el corazón del ser humano. Y si el ser humano es libre por dentro, entonces va a tener una patria celestial. Ahí es donde se va a redefinir todo. Y solamente será un gobierno espiritual, será un gobierno de reino. Por eso es que todavía nosotros mismos, aunque predicamos del reino, miren, no lo entendemos completamente. Hay varias cosas que nosotros predicamos, me voy a confesar pastoralmente, que nosotros predicamos, pero que no las entendemos a cabalidad. Una de ellas es la misma gracia. La gracia nosotros mismos no la entendemos. El reino todavía no lo entendemos. No entendemos el sacrificio de Jesús, su muerte y su venida. Todavía hay muchas cositas que nosotros estamos participando y tocando levemente, pero la revelación completa sobre ese asunto, sabemos que no la tenemos, no la hemos desarrollado, y por eso es que cada uno de nosotros aportamos un granito y decimos cada uno algo que tiene base bíblica, pero no necesariamente tenemos la revelación completa. Que me disculpen los teólogos y los que piensan que estoy equivocado. El reino de Dios no vendrá con advertencia, dijo Jesús. Esta es una contradicción a la doctrina de los fariseos sobre el reino de Dios. ¿Ven? Porque ellos lo veían de otra manera. Ellos pensaban que tenía que haber una serie de cualidades que el Mesías tenía que tener para que entonces el reino viniera. Entonces Jesús le dijo, no vendrá con advertencia. Y le dijo más, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando alguien le diga, mira, allá está el Mesías, o allá está el Mesías, o el otro, mira, no funciona así. Está entre vosotros. Y yo he venido a traer el reino de Dios, pero un reino que va a trabajar en la parte interior del individuo, ¿verdad? Va a trabajar en la parte espiritual del individuo. Ahora veamos el verso 24, para que veamos el resto del relato que Jesús siguió trayendo aquí. Permítame un momento. Bueno, vamos a ver del verso 22 en adelante. Ok. Entonces vendrá y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tiempo vendrá cuando ustedes desearán estar con el Hijo del Hombre, estar conmigo, y no voy a estar. Y luego le dijo, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Esto es después de que el Señor muriese y resucitara. Y ahora le está hablando no a los fariseos, le está hablando a los mismos discípulos de él. Le está hablando a la iglesia que se iba a constituir, que iban a venir unos momentos tan difíciles que ellos desearían que el Señor estuviera aquí. Pero el Señor no iba a estar. Ahora, dijo, van a decir, helo aquí o helo allí. Y eso es lo que en Mateo 24 tiene mayor explicación con relación a los falsos cristos. En ese tiempo, y yo sé que a veces esto se hace difícil porque la gente quiere analizarlo ahora, en los tiempos de ahora. Pero Jesús está hablando de esto hace 2000 años atrás, a aquella generación. Entonces, le está diciendo a la iglesia naciente, ustedes se van a sentir como si estuvieran siendo apabullados, perseguidos, y eso fue lo que vivieron. Y entonces, dentro de todas esas circunstancias va a haber grupos que van a decir, mira, está por allá, mira, apareció aquí, buscando dos cosas. Uno, confundir, y otra, una falsa expectativa, para ver si podía fortalecer la fe de los creyentes. Mira, el Señor está aquí, el Señor está acá. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor aquí? Helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Oye, y eso sigue ocurriendo todavía. ¿Cuántas cosas por ahí dicen y de momento se forma un movimiento y no tiene que ver nada ni con el Señor ni con nada, mucho menos? Porque como el relámpago, ¿qué?
que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo. ¿Hasta qué? Hasta el otro. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora, yo les pregunto, ¿esto ocurrió? Pues claro, Cristo fue crucificado, fue desechado, fue maltratado, pero como el relámpago que del fuego resplandece de un extremo hasta el cielo otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Claro, nosotros le decimos venida, pero dice la Escritura en su día. Los teólogos le llaman el día de su manifestación, que no es menos cierto que sea una venida. Yo no tengo problema con eso. Pero si usted ve aquí... No es la resurrección. No es la resurrección. Lo vamos a ver ya mismo. Tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El maestro aquí está advirtiendo a sus discípulos acerca de los días oscuros que vendrán sobre ellos, días de persecución y fatiga, cuando sus mentes pensarían en los benditos recuerdos cuando él estaba con ellos. Y eso a la vez le va a servir de fortaleza. Pero la iglesia, acuérdense que de Cristo muere cerca del año 30, nosotros hicimos el 33, ¿verdad? Pero fue para el año 30, ¿verdad? Y 40 años la iglesia está naciendo, la iglesia naciente. A los 40 años pues pasa la manifestación de ese día, ¿verdad? Y os dirán, he aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Por qué generación? Por esa. Por esa generación. En aquellos entonces una generación duraba aproximadamente unos 40 años. Hoy en día las generaciones no duran eso. Las generaciones que están durando, cuando hablamos de una generación estamos hablando de 10 años. Y como van las cosas será de 5 años. Tú hablas ahora mismo con unos jovencitos de 10 años y cuando vuelves a hablar con ellos, 10 años más tarde, ya han pasado una generación completa porque todo cambió. Por ejemplo, para hacer un resumen, yo vi algo el otro día que me impresionó, porque decía, antes, cuando el teléfono estaba amarrado, éramos libres. Ahora que el teléfono está libre, nosotros estamos amarrados. Yo no sé cómo Sammy ha podido llegar hasta aquí sin su teléfono. Y lo veo bien. Yo me monto en el carro y lo primero que busco es donde yo lo pongo. Y si no estuviese ahí, que rara vez pasa, que no esté, tengo que virar. Me siento que... No es que no puedo... Bueno, tú no, porque tú estás retirado. Sí, pero tú estás retirado, pero antes. Ah, es una herramienta de trabajo. Bueno, aquí estaba yo ahorita media hora parado ahí, como 40 minutos, y Sammy dijo, vale, pasar el pastor, que no se baja de la guagua. Estaba en un Zoom. Ahora todo es un Zoom donde quiera. Y yo parado hoy tuve con 40 minutos en un Zoom. A veces estoy predicando, dando una entrevista por radio. O sea, esa máquina se convirtió, ahora no, es un grillete. Pero para nosotros somos de la era del teléfono amarrado. Digo, yo creo que todos los que están allí. Pero tú le preguntas eso a mis hijas, que era cuando la generación era 20 años. Ellas nunca vieron ese teléfono amarrado. Es más, ven un teléfono público y se echan a reír. Pero ahora, ¿cuándo usted se imaginaba que íbamos a estar dando los estudios bíblicos? Yo vengo de la generación del canal de televisión, que teníamos que empezar 2 horas antes a montar las cámaras, hacer white balance, a hacer pruebas de sonido, para predicar por televisión.
Además, yo tenía un turno de 8 horas. Yo dirigí el canal de televisión. Yo tenía un turno que para que cuando el pastor fuera a salir por la tarde o por la noche, esas cámaras tuvieran, se hiciera el guaybán, se chequeara todo, se hiciera prueba de sonido. Ahora yo vengo aquí y no echamos ¿cuánto? Los 30 segundos que Sammy se echan, no poner el cable. Menos que eso. ¡Bum! ¡Tum! ¡Tan! ¡Todo! Y estábamos predicando al mundo entero. Y antes era para predicar en el que encendiera el televisor a esa hora. Ahora no. Ahora eso queda grabado ahí. La gente lo ve cuando le da la gana. Pero yo. Ahora hay otra generación de niños que hacen 20 cosas, que lo editan en el aire, Yo no sé, yo lo que sé, a mí yo llegamos hasta ahí. Pero hay unos que le están escribiendo, editándolo, cambiando el color, diciendo. Ahora viene la generación de la inteligencia artificial. Y eso va a las millas. Eso va a las millas. Que tú y yo no entendemos eso todavía. Y ahora vienen 20 cosas adicionales. Esto está cambiando tan rápido. Entonces, pero Jesús le habló a aquella generación que no tenía internet, que no tenían teléfono, que no tenía una serie de cosas. Entonces les dijo a esa generación, ¿verdad? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Luego le dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Recuerde que el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Hombre, no era otro. Por lo tanto, él está hablando aquí que será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Las mismas cosas que hacían van a estar ocurriendo cuando Jesús está diciendo estas palabras. Así vimos como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. El pastor, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué Cristo estaba diciendo? Que para el año 70 van a estar comiendo, bebiendo, casándose, divorciándose, haciendo negocio, y va a entrar el general Tito con el yugo de Roma, y va a acabar con el templo, y va a acabar con Jerusalén. Es lo que Jesús está hablando aquí. Yo no tengo problema con los que quieran trasladar este acontecimiento al futuro. No hay problema. Pero yo tengo que enseñarle también dentro del contexto bíblico. ¿Que esto se pueda volver a repetir? Bueno, pues se repitió cuando Noé. Se repitió cuando Sodoma y Gomorra. Se repitieron en otras épocas en el Antiguo Testamento, porque pasó también. Se repitió en los tiempos de Jesús. Oye, se ha repetido en la historia. En la Primera Guerra. Para que tengamos nosotros conocimiento, pero ha habido, ¿verdad?, otras historias. La Primera Guerra Mundial, la Segunda. Oye, en la primera por poco tumban Europa completa. Cuando Hitler quemó ciudades, naciones. O sea, esto ha ocurrido. ¿Que pueda volver a ocurrir? Pues Dios nos ampare, porque si dejamos a Biden ahí, con esto de Ucrania y China y todo eso que está pasando, Dios nos coja confesado, porque esos dos viejitos son algo serio, Biden y ¿quién es el otro? Trump. Dios nos coja confesado ahí. Ahora, ¿qué dice luego? Dice así será. Ok. Más abajo. Ahora, sí, no, el verso 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Entonces, es importante ver esto porque ¿qué tiene que ver eso con nuestra realidad? Yo me pregunto. El que esté en la azotea, pues es que nuestras casas no son así. La de Sammy sí. La de Sammy tienen azotea.
Pero las de los demás de nosotros, es más, yo tengo azotea, pero hay 4 pisos más arriba que yo. Entonces, no es nuestra costumbre usar las azoteas, ¿verdad? A lo mejor en otras culturas sí, en la de ellos sí. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, así mismo, no vuelva a traer. La gente dice, eso pastor en sentido figurado. Pues perfecto, pero Jesús le está hablando a la costumbre, a la idiosincrasia, a aquella gente. Y después dice, todo el que procure salvar su vida, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué hay que acordarse de la mujer de Lot? Porque la mujer de Lot miró hacia atrás, ¿se acuerdan? Lo que está diciendo el Señor aquí, mire, manténganse enfocados en lo que yo les he enseñado. ¿Qué es lo que el Señor les enseñó? Lo que viene ahora. Todo el que procure salvar su vida. Y así que tú tienes que vivir honrando a Dios. Y no trates de salvar tu vida porque tu vida está escondida en Cristo. Es más, tu vida está salva ya. Lo que nosotros estamos hablando de la existencia terrenal. Oye, pues vamos a disfrutar todo el tiempo que podamos aquí. Pero el disfrute más grande está con la presencia del Señor, en lo que el Señor pagó y compró para nosotros. Ahora, luego dice, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Yo he oído gente que toma esto para predicar un evangelio de miedo. Y yo me acuerdo que a mí me enseñaron eso, yo viví eso, yo decía, contra. Yo no sé cuántos vivieron ese tiempo de que pasaba cualquier cosa y todo el mundo decía, ¿te quedaste? Nos habremos quedado. Entonces, por alguien se perdía en la iglesia o se perdía, y yo lo llevo llamando hace rato y no lo encuentro. ¿Habrá venido el Señor? Y nos quedamos. Oye, una locura. Que eso casi... Sí, bueno, algunos de aquí lo saben, a lo mejor los que vivieron el Evangelio de la Gracia y del Reino, no, pero nosotros que vimos la tradición evangélica, pentecostal, no se lo cuestionaba, tú vivías asustado. Yo viví eso y lo viví en los años 70. A mí se me predicó en la iglesia, cuando yo me instalé en la universidad, me miraron con malos ojos. Que si el Señor ya venía, ¿por qué yo estaba perdiendo el tiempo en la universidad? ¿Verdad que lo vivimos? Y estos se liberaron un poco, porque estos tuvieron la experiencia de los catacumbas, que era un poquito más libre en eso. Pero yo que me crié ahí en el sudor, eso era... Yo me acuerdo que este texto lo predicaban casi todas las noches, antes de uno irse para la casa. Yo decía, rayete, uno iba asustado. Ok, 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Y yo decía, Juanita, te quedas tú. Se lo intercambiaban por noche. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces, te decían que uno se va a quedar y otro se... Entonces era como que tú estabas, ¿no? Y cuando se antojaban de hablar de los 144,000 sellados, que esos eran los únicos que se salvaban. Yo decía, pues rayo, por la ley de probabilidad, yo creo que yo soy el 144,001 a lo mejor. Tú sabes, era una cosa que si tú no te enfermabas de los nervios, te morías del corazón. No había una de las dos. Entonces, luego dice, y respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hay otra versión que dice los buitres. Yo pienso que son más los buitres porque las águilas no se juntan donde hay cuerpos muertos. Los buitres sí. ¿Qué era lo que Jesús pretendía decirle? Que iban a venir un tiempo de dolor en ese año 70 y iba a haber una manifestación donde unos se iban a ir directamente con el Señor, pero otros se iban a quedar. ¿Por qué otros se iban a quedar? No es porque se perdieron. Porque tenían que seguir predicando el Evangelio. Porque la iglesia no se iba a quedar diezmada. Era una señal de demostrar lo que él había dicho. Yo los tomaré a mí mismo y los llevaré al lugar. Ahora, no es que los que se quedaron tenía que ver con que era que va a continuar con la misión
de la predicación. Oye, porque si no se hubiera acabado todo esto. Entonces, eso es una forma de verlo, es una escuela estipula eso. Yo se lo tengo que enseñar, oye, como un maestro responsable, pero otra escuela estipula que no, que aunque en el 70 pasó lo que pasó, no fue ahí que ocurrió, eso va a ocurrir en el futuro. ¿En cuál futuro? Pues ahí es que yo tengo mi discrepancia, porque como me han dicho tanto futuro, yo llevo ya unos añitos en esto y eso me lo han vendido, eso me lo han predicado para cuando yo tenga 10 años, después cuando tenga 20, cuando tenga 30, 40. Entonces, pues, Dios sabrá. Yo lo que siempre digo en esto es que yo no tengo problema con eso, porque mi salvación depende del Señor. Y la que sí está segura es que un día yo estaré con Él por la eternidad. Todos los demás acontecimientos teológicos yo no los discuto porque yo enseño, pero no los discuto porque solo Dios sabe y nadie tiene la verdad absoluta. La única verdad que tenemos absoluta es que Él murió por nosotros, nos redimió, nos salvó y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Entonces, cuando yo me quité esa preocupación de encima, usted me ve que yo lo que predico es que sanidad, salvación, fe y que todo el mundo eche para adelante en Jesucristo porque Él nos dio la salvación. Dicho, pero sí enseño responsablemente porque sé que hay debate sobre estos temas, hay escuelas que postulan y yo pues como me junto con todo el mundo, ¿verdad? Pues camino, ¿verdad? En la gracia y en el amor del Señor. Ahora, vamos para el capítulo 18. Capítulo 18. Nos da tiempito para ver algo más, porque no podemos seguir así. Esta es la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola a mí me fascina por su principio. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿De qué era esta parábola? ¿De qué era? De la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Que hemos sacado de esta parábola 20 predicaciones? Sí, pero la parábola es de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De hecho, Jesús va a dar aquí un estudio bíblico de la oración en esas dos enseñanzas, en esas dos parábolas. Por lo tanto, una de las cosas que el Señor nos está mostrando aquí es que debemos orar ¿cuándo? En todo tiempo, siempre. Y no desmayar, no desfallecer, no dejar de practicar la oración. Ahora, Él va a dar un ejemplo aquí de un tipo de oración. Y hay una serie de principios aquí que podemos aprender. Entonces Él comienza diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, este tipo era un juez empantalonado. y yo recuerdo allí en Calle que tuve una experiencia cuando fui a pastorear hace muchos años. Hace como 40 años. Este juez medía como 6'4", 6'5" y pesaba como 300 libras. Tipo grande, fuerte. Y después con carácter. Y estos jueces, antes los alcaldes eran una autoridad, y los jueces también en esos pueblos. En el municipio, el juez, la gente le temía, y a este juez lo temían. Y yo recuerdo que ese juez, a mí una persona me quiso hacer daño en la iglesia, y le sometimos una querella, y la experiencia fue que yo pues iba a ir ante el juez, pero después me puse a orar y a meditar y dije, pues yo le voy a retirar los cargos. Y cuando yo voy allí, me acuerdo que era una tarde, yo no me acuerdo con quién yo fui, si fui con Grace o fui con algún hermano de la iglesia. Y cuando me paro así frente al juez, y ese tipo se ve imponente ahí arriba, y va los que me agredieron, que eran los del dueño de la barra de al lado de la iglesia. Y aquel juez, yo le digo, bueno, pastor, dígame qué pasó. Le conté, le dije, sí, pero mire, juez, yo he orado y yo era jovencito, yo tenía, acuérdate, 24 años. Hemos orado y queremos perdonarle porque el amor de Cristo. Y empezó a predicar allí. Y el juez me dice, gracias, pastor, se le reconoce su valía de caballerosidad. Pero esto es un tribunal aquí, pastor. Y aquí el juez soy yo. Y si usted le va a retirar los cargos, yo no se los voy a retirar. Y yo dije, callé. Porque estos charlatanes tienen que aprender aquí.
Y aquellos tipos, trágame tierra, porque fueron sin abogado. Porque tú sabes que eso es municipal, o sea que tú puedes ir para dilucidar la situación. Yo le voy a decir una cosa, denle gracias a Dios que se está dando con ese pastor, que aparte el pastor es un caballero, pero ustedes no son ni eso. Y le voy a decir algo, si yo voy por esta acera, caminando del pueblo, y yo me los encuentro, más le vale que ustedes cambien de acera. Así les digo, porque me voy a acordar de ustedes y le voy a meter. Bueno, aquellos tipos salieron de allí. Le voy a decir una cosa, pastor. Si ellos se le aproximan a la acera a 10 pies de la puerta del templo, usted no va a llamar a la policía, usted me va a llamar a mí es que me va a llamar. Aquí le voy a dar el número del tribunal. Yo dije, abrirán este tribunal 24 horas, pensé yo. Y yo mismo voy a dar la orden que los arresten. Usted no se puede acercar al pastor, no se puede acercar a la iglesia, ¿no? Y yo salí allí, acá, pues tu tipo no puede ni mirarme. Acuérdense que antes no había ni orden de alejar, eso era lo que el juez dijera. El juez era ley. Le digo estas cosas para hacer una anécdota de la autoridad que podría tener un juez, imagínense 2000 años atrás. ¿Qué pasó? Que dice así, había también en aquella ciudad una viuda. Fíjate el contraste, una viuda, una mujer, pues, ¿verdad? Que no tenía quien la ayudara, que la representara, que la animara. La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Parece que alguien le estaba haciendo daño. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. O sea, este tipo era la autoridad, la ley era él. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote ¿qué? Y de ahí nosotros sacamos diferentes mensajes, pero nos olvidamos a veces cuando predicamos que el contexto de esta parábola es de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que es el cristiano tiene que reconocer que así como usted para poder mantenerse vivo necesita agua y necesita comida y necesita dormir, es una necesidad básica, pues la oración es una necesidad de un creyente. El creyente tiene que reconocer que la vida espiritual se sostiene, entre otras cosas, la oración, porque es una necesidad, ¿verdad? Y no desmayar en la oración, o sea que no bajar el nivel de oración. Entonces después dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Vamos a oírlo, el juez injusto dijo algo importante. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Mira, yo le voy a hacer justicia a esta mujer, no porque me agrade la mujer, no porque, es que esta mujer viene tanto, insiste tanto, que yo le voy a hacer justicia para que no me vaya a agotar la paciencia y cometa una locura con ella. Entonces hay un principio espiritual aquí. La oración debe ser continua. La fe debe ser continua. Cuando yo oro y clamo al Señor, continuamente. O sea que a Dios no le molesta ni se le agota la paciencia. Al contrario, el juez injusto, porque Él es el juez justo. Por lo tanto, Él no va a actuar, no le va a hacer justicia de mala gana. Al contrario, porque es justo, no la va a hacer de buena gana. Y por eso dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman cuándo? Día y noche. Entonces, ¿cuándo debemos orar? ¿Y sabe qué? Dios quiere que tú ores para hacerte justicia. No es que tú necesitas venir donde el Señor hasta agotarle la paz. No hay que agotarle nada. Es que Él quiere hacernos justicia. Entonces Jesús lo que nos está invitando aquí es a orar. Nos está invitando a la oración. Os digo que pronto les hará justicia. Mira, hace una pregunta primero. ¿Se tardará en responderle? No. Óyeme, el Señor está listo para responderte. Os digo que pronto le hará justicia. ¿Cuándo va a hacer justicia? Pronto.
Y pronto puede ser tan cerca como ahora. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque lo que mueve la mano de Dios, como lo cantamos ahorita, es fe en su palabra. Fe en lo que lo ha dicho Él, fe en sus promesas, fe en la oración. Entonces, el Señor nos ha enseñado aquí a través de esta parábola a que tengamos confianza, porque Él no es el juez injusto. El juez injusto se tardó, Él es el juez justo. Entonces, hay gente que ha malinterpretado esto. No, tú sigues orando ahí que algún día Dios... No, es que el juez justo no se tarda. Hello. Pero si en el geló nuestro se tardara, porque el geló nuestro a veces es de la impaciencia, sigue orando con la misma fe, porque el Señor no tardará su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Es más, a veces que ya Dios no ha contestado la oración y somos nosotros los que seguimos dudándolo, y la oración está contestada. Hoy mi hija me escribió algo y me puso, mira, donde fui a una entrevista, hay plazas disponibles. Y yo le mandé una respuesta para atrás, la iba a buscar en el celular, que le dije, una de esas es tuya. Y tuya con letras mayúsculas. Y me dijo, amén. Una de esas, una es tuya, tranquila, que una es tuya. Porque desde el día que di la ofrenda de resurrección, yo creí que era de ella. Entonces, somos a veces nosotros los que dañamos los milagros, porque seguimos dudando y dándole cabeza a la cosa y dudando. ¡Avi! De las 8, nosotros nos vamos a sentar a escoger. O tú y Sammy, porque eso es lo que están a cargo de eso. Se estarán a escoger. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que ya en el geló de Dios, el Señor dijo amén. Cuando tú terminaste la oración y tú dijiste, Señor, te doy gracias, y Él dijo amén. Pasa como que a veces no oímos que Dios dijo amén. Amén. Terminamos con, déjame leer una más que hay aquí. Otra de la oración para no quedarnos sin la oración. Sí, vamos a terminar aquí como quiera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién se la dijo? A unos que confiaban en sí mismos como justos, que se catalogaban ellos como personas justas y morales, pero menospreciaban a los otros. Por lo tanto, tenemos que ver los contextos de las parábolas o de las oraciones. Este es el tema. Uno que se considera mejor que otro y los otros no sirven. Que mucho hay así en las religiones. Porque eran religiosos. Por eso que la religión a veces es como un cáncer que carcome. La gente se llenó de religión y no de Cristo. Yo prefiero tener menos religiosos y más gente que ame a Cristo. Porque aunque cometan errores, son gente sincera de corazón. El religioso es muy drástico, muy él. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era del liderato religioso del fariseísmo y el otro era publicano. Publicano es una persona que era judía, pero trabajaba para el departamento de Hacienda. ¿Qué pasó? Oye la palabra Hacienda y como que se nerviosa y se transforma y todo. Entonces, uno trabajaba para el departamento, sí, pero vamos por parte. Trabajaba para el departamento de Hacienda y era judío, pero cobraba los impuestos, pero sobrecargaba. Cuando cobraba el impuesto en un acto de corrupción y le cobraba a ciertas personas de los mismos pueblos una carga onerosa y entonces se quedaba con un resto para él. Y entonces eran mal vistos. No todos los publicaron así, pero eso era lo que ocurría. Y como Roma no le importaba, porque después que le llevara la parte de ellos, pues quédate con tu %. ¿Ves? El mismo Estado de Roma promovía el imperio esa conducta, ¿verdad? Entonces, el fariseo, puesto en pie, mire cómo era religioso, oraba consigo. Se cree que oraba en el atrio. La gente oraba en el atrio del templo y se llamaba, uno de los atrios principales se llamaba el atrio de las mujeres. No me pregunten por qué, porque no investigué por qué se llamaba el atrio de las mujeres, porque no voy a cuestionar, ¿verdad? Pero así se llamaba. Y entonces el publicano
se sentía tan menestoroso y tan pecador que no entraba ni siquiera al atrio, se quedaba fuera del atrio y desde allá oraba. Ese atrio pues tenía sus peculiaridades, que tú podías pararte en un área alta y todo el mundo te veía orando, ¿verdad? Y haciendo tu expresión de oración. Y dice que el fariseo puesto en pie, y el puesto en pie significa que tú ibas al atrio y el que quería humillarse se sentaba o se arrodillaba. Pero este tipo puesto en pie para que todo el mundo lo viera, buscando protagonismo, con un orgullo excesivo, con una prepotencia que no había quien lo resistiera, aquí está el gran fariseo. Entonces, ¿oraba con quién? Con mismo. O sea, que oraba para alimentar su ego y su orgullo. ¿Tú no has visto a veces que llaman a la gente a orar? En nuestra iglesia no pasa ese, porque no es el método de servicio, pero los que nos criamos en los otros lugares, casi en el culto todo el mundo estaba participando. Y por eso pasaban las vergüenzas que pasaban y los problemas que pasaban en las iglesias. Porque ponían a todo el mundo, hermano, venga para que dé un testimonio sin ni siquiera haberse puesto de acuerdo cuál era el testimonio que iban a dar. Y entonces el tipo decía, pues yo me acuerdo cuando yo fumaba marihuana, y la pastor, que yo fumaba marihuana, y era que el pastor... No, esto pasó en Mayagüez, en la confra. Entonces, llama una muchacha, la ponen a dar testimonio, una muchacha de la vida alegre, y dice, mire, yo me acostaba con cuántos hombres, ¿verdad, pastor? Que usted sabe de eso, que yo me acostaba aquí con cuántos hombres. Quítale ahí el micrófono. Tú sabes. Y entonces en nuestras iglesias ponían la gente a orar. Ponían a uno para la oración de comienzo, para la oración de las ofrendas, para la oración de los enfermos. Bueno, casi oraba toda la iglesia. Y muchas de esas oraciones se paraba la gente, yo me acuerdo, al frente. Y era una oración de ego y de orgullo. Y en muchos lugares que yo veo que la gente los pone a orar, ellos casi predican un mensaje o le dicen, mira señora fulana de tal, que ha perdido el primer amor. Yo oí oraciones así, la gente chifletas y todo. Y yo decía, pero qué rayo es esto. Lo mandaron a orar por la ofrenda y está orando por la fulano de tal, por aquel que no vino, que se enchismó. ¿Y por qué le digo esto? Para que tengan una idea que también aquí pasaban cosas. Este publicano se puso a orar consigo mismo y luego dijo, parte de la oración, el Señor la citó, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire, yo oí cosas en oraciones que uno ponía la cabeza así y bajaba. ¿Y qué más decía? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea que le cayó arriba al publicano, que me cobra impuestos de más. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Oye, por lo menos diezmaba, ¿oíste? Más el publicano, estando lejos. Lejos significaba se fue donde nadie lo viera, donde no pudiera llamar la atención, en un acto de humildad. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba de rodillas, estaba en cuclillas, estaba con su rostro bajo, sino que se golpeaba al pecho. De ahí salieron los católicos, ¿verdad? Son los que se golpean al pecho, ¿verdad? Mi culpa, por santo. Diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El tipo reconocía su condición de pecado. Vino allí a arrepentirse, vino allí para que Dios le mostrara el camino, para ver cómo podía salir de la situación, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, ¿de qué era esta parábola? ¿De qué? De los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Nunca perdamos el norte de lo que es. Entonces Jesús dijo, os digo que hablando del pecador, del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Recibió la gracia, el perdón, el amor. Porque cualquiera que se enaltece,
de los que menosprecian a los otros. Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que Dios añada bendición a su palabra. No voy a decir más nada porque todo lo que diga después de aquí es pecado. Que Dios añada bendición a sus vidas también. Gracias por estar con nosotros. Los bendecimos en el nombre del Señor. Recuerde que puede ofrendar y diezmar a través de la ATH móvil como Iglesia, ¿verdad? CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Comparte este mensaje con otros. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.